En este video voy a mostrarles cómo crear una base de datos contenida por medio de dos métodos. El primero que voy a usar va a ser mediante la parte gráfica de SQL Server y la segunda va a ser mediante scripts o TSQL. Pero antes de ir con los métodos voy a explicarles un poco y recordar qué es una base de datos contenida. Estas bases de datos son como cualquier otra base de datos básicamente, pero tienen ciertas propiedades diferentes. Técnicamente ya se están aisladas de otra base de datos y no están interrelacionadas con ninguna otra base de datos de esa instancia en específico. Y también recordemos que cuando nosotros creamos una base de datos cualquiera, estamos posicionados, o lo bueno es que estemos posicionados en master siempre que creamos una base de datos nueva. Esto pasa igual con las bases de datos contenidas, solamente que esta base de datos contenida no se va a guardar en la base de datos master, así que se puede decir que no es, digamos, está aislada de la instancia de SQL Server. Y otro punto final, pero muy importante, es que no se necesita inicio de sesión. Si la base de datos es contenida, no se va a necesitar tener un inicio de sesión de SQL Server para acceder. También hay que recordar que cuando normalmente nos conectamos a SQL Server, tenemos un inicio de sesión para ingresar a la instancia, pero para las bases de datos contenidas no se necesita realmente este inicio de sesión de SQL Server. Pero bueno, ahora vamos a explicar cómo crear la base de datos contenida por el primer método. El primer método para crear una base de datos contenida es, como ya lo mencioné antes, mediante el asistente gráfico. Esta es una manera bastante sencilla. Lo que tenemos que hacer, primero que nada, muy importante, es ir a la instancia que nosotros tenemos actualmente y a las propiedades de esta instancia. En la opción avanzada va a haber la primera opción, está desactivada, está en false. Dice enable contain databases. Lo que tenemos que hacer aquí obviamente es ponerle en true para que nos permita crear la base de datos contenida en nuestra instancia. Ahora le vamos a dar OK y bueno, ahora vamos a ir a la sección de bases de datos y vamos a darle a new database. Entonces aquí vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. Y es básicamente como cualquier otra base, como se puede ver aquí. Lo que va a cambiar es cuando vayamos a opciones, y lo único que vamos a cambiar en esta opción va a ser el tipo de containment. Está en ninguno, nosotros lo vamos a poner en parcial. Y aquí no hay que tocar absolutamente nada, solamente le vamos a dar en OK y se nos va a crear nuestra base de datos contenida. Cuando vayamos a refrescar, aquí va a salir nuestra base de datos contenida. Este es el primer método. Ahora, para el segundo ejemplo, voy a crear prácticamente la misma base de datos, solamente que con la opción del query. Como se puede ver aquí, yo ya eliminé la base de datos porque vamos a crearla otra vez, solamente que mediante estos comandos. Y no sé si recuerdan que en el primer ejemplo, en propiedades, habíamos cambiado esta opción, que la pasamos para true porque estaba por defecto en false, pero vamos a ponerla de nuevo en false para que se vea como en este ejemplo lo cambiamos a true mediante comandos, y este es específicamente el que hace esa opción. Entonces vamos a correr este comando y vamos a irnos a propiedades para verificar que efectivamente esté en true. Si no está en true, probablemente no les vaya a servir lo siguiente de la base de datos parcial, entonces asegúrense de que esto esté en true. Ahora vamos a crear esta base de datos. Bueno, no sé si han visto que a veces cuando usan estos o se les genera el script de crear una base de datos, aquí aparece none. En nuestro caso, como queremos una base de datos parcial, por eso es que ponemos esta línea. Entonces vamos a crear la base de datos y esperamos hasta que se complete la acción. Y ahora vamos a alterar estas opciones de la base. Y listo, vamos a refrescar y aquí está otra vez mi base de datos contenida o parcialmente contenida. Y esos son los dos métodos más conocidos de cómo crear una base de datos parcialmente contenida.